Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el entretenimiento. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, y si no es asu, prometo que este vídeo les alegrará un poco. Hoy nos vamos de viaje, pero no a cualquier lugar. Nos vamos directito a Turquía, ese país fascinante que ha conquistado nuestros corazones con su rica historia, su deliciosa gastronomía y por supuesto sus series que te atrapan desde el primer minuto. Prepárense porque hoy les voy a revelar algunas joyas ocultas, esas series turcas que no son tan mainstream pero que tienen un corazón superíndice 3N enorme y una historia que contar que de verdad se te queda grabada. Asu que si N buscando algo nuevo para ver, algo que les haga sentir, reír, llorar y reflexionar, N en el lugar correcto. Antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar spoilers sin querer, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, no muerde y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Asu que ya saben, clic en el botón superíndice 3 en el rojo y active la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos a empezar con esta lista de series turcas que les robaron, el corazón superíndice 3N. La primera que quiero recomendarles es una serie que me tuvo al borde del asiento de principio a fin. Se llama Persona. Su copyright que el título puede sonar un poco copyright rico, pero con Fuenemu, esta serie es todo menos eso. Se centra en un profesor de literatura que de repente se ve envuelto en un caso de asesinato que parece sacado de una novela policíaca. Lo que hace a esta serie tan especial es la forma en que juega con la identidad, la moral y la justicia. El protagonista es un personaje complejo, lleno de contradicciones, y la trama te mantiene adivinando hasta el último segundo. Además, tiene un ritmo impecable y unas actuaciones superíndice 3 lidas. Si les gustan los thrillers psicológicos superíndice 3 gicos con un toque de drama legal, Persona, es una apuesta segura. No se arrepentirán. Persona, es una serie que se adentra en la psique humana de una manera que pocas producciones logran. No es simplemente un bodunit, sino más bien un guaidunit. La serie nos presenta a Aga Beyolu, un profesor de literatura jubilado que, diagnosticado con Alzheimer temprano, decide tomar la justicia por su mano. Su plan es simple, cometer el crimen perfecto antes de que su memoria se desvanezca por completo. Pero, ¿es realmente tan simple? Lo que comienza como un plan maquiavélico se complica rápidamente cuando Aga se ve envuelto en una red de engaños, secretos y conexiones inesperadas. La serie juega con la idea de la identidad de una manera fascinante. ¿Quién es realmente Aga Beyolu? ¿Es un profesor respetado, un justiciero vengativo o simplemente un hombre desesperado lidiando con una enfermedad degenerativa? Las respuestas no son fáciles de encontrar, y la serie se deleita en mantenernos en la incertidumbre. Además de la trama intrigante, Persona destaca por sus actuaciones impecables. Haluk Bilginer en el papel de Aga ofrece una interpretación magistral, transmitiendo la fragilidad y la determinación de su personaje con una sutileza impresionante. El resto del elenco también está a la altura, creando un mundo creíble y absorbente. Si eres fanático de las series que te hacen pensar, que te desafían intelectualmente y que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final, Persona, es una serie que no te puedes perder. Prepárate para cuestionar tus propias ideas sobre la moral, la justicia y la naturaleza humana. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y nos adentramos en una historia de amor, pero no una historia de amor cualquiera. Inocentes es una serie que explora las complejidades de las relaciones familiares y los traumas del pasado. Se centra en una joven que se enamora de un hombre que también copyright tiene sus propios problemas y secretos. Lo que hace a esta serie tan conmovedora es la forma en que aborda temas como la salud mental, el abuso y la codependencia. Los personajes son muy humanos con sus virtudes y defectos, y te identificas con ellos desde el principio. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de sanar las heridas del pasado para poder construir un futuro mejor. Prepárense para llorar, reír y sentir profundamente con Inocentes. Es una joya. Inocentes nos sumerge en la vida de Anne, un hombre que vive con sus 3 hermanas mayores, cada una con sus propios traumas y obsesiones. La casa en la que viven es un reflejo de su estado mental, un caos absoluto, lleno de suciedad y desorden. Anne se dedica por completo a cuidar de sus hermanas, sacrificando su propia felicidad y libertad. La vida de Anne da un giro inesperado cuando conoce a Inci, una joven alegre y optimista que trabaja como locutora de radio. Inci también tiene sus propios problemas familiares,
pero a diferencia de Anne, ella trata de enfrentarlos con una actitud positiva. La atracción entre Anne e Inci es instantánea, pero su relación se ve amenazada por los traumas del pasado de ambos. Inocentes es una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares de una manera muy realista y conmovedora. La serie no se limita a mostrar los traumas de los personajes, sino que también profundiza en las causas y las consecuencias de estos traumas. A través de las historias de Anne, Inci y sus familias, Inocentes nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, el abuso y la codependencia. La serie también destaca por sus actuaciones excepcionales. Birkan Sokuyu, en el papel de Anne, ofrece una interpretación conmovedora y llena de matices. Farah Zeynep Abdullah, como Inci, transmite la alegría y la vulnerabilidad de su personaje de una manera muy convincente. El resto del elenco también está a la altura, creando un mundo creíble y emotivo. Si estás buscando una serie que te haga sentir, que te haga reflexionar y que te conmueva hasta lo más profundo, Inocentes es una serie que no te puedes perder. Prepárate para un viaje emocional intenso y revelador. La siguiente en mi lista es una serie que me sorprendió Superíndice 3 gratamente. Se llama Ethos y es una producción Superíndice 3N original de Netflix. Esta serie es una ventana a la sociedad turca contemporánea, explorando las diferencias culturales y las tensiones sociales a través copyright S de las historias de un grupo de personas muy diversas. Tenemos a una joven de una familia religiosa, un psiquiatra secular, una ama de casa de clase alta y un excombatiente, entre otros personajes. Lo que hace a Ethos tan fascinante es la forma en que muestra la complejidad de la identidad turca, sin caer en estereotipos ni juicios de valor. Es una serie que te invita a reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios, y a empatizar con personas que son diferentes a ti. Es una serie inteligente, provocadora y muy bien actuada. Si buscan algo que los haga pensar y los desafíe, Ethos es una excelente opción Superíndice 3N. Ethos es una serie que desafía las convenciones y que te obliga a salir de tu zona de confort. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que plantea preguntas complejas sobre la identidad, la religión, la política y la clase social. A través de las historias de sus personajes, Ethos nos muestra la diversidad y la complejidad de la sociedad turca contemporánea. La serie comienza con Merim, una joven de una familia religiosa que sufre ataques de pánico. Merim decide buscar ayuda profesional y acude a Peri, una psiquiatra secular que representa el lado opuesto del espectro ideológico. A través de sus sesiones de terapia, Merim y Peri comienzan a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. Ethos es una serie que te invita a reflexionar sobre tus propias ideas y a empatizar con personas que son diferentes a ti. La serie no se limita a mostrar las diferencias culturales y las tensiones sociales, sino que también explora las razones subyacentes de estas diferencias. A través de las historias de sus personajes, Ethos nos muestra la importancia del diálogo, la tolerancia y el respeto. La serie también destaca por sus actuaciones excepcionales. Oyku Karayel, en el papel de Merim, ofrece una interpretación conmovedora y llena de matices. Defne Kayalar, como Peri, transmite la inteligencia y la vulnerabilidad de su personaje de una manera muy convincente. El resto del elenco también está a la altura, creando un mundo creíble y provocador. Si estás buscando una serie que te haga pensar, que te desafíe intelectualmente y que te abra los ojos a nuevas perspectivas, Ethos es una serie que no te puedes perder. Prepárate para un viaje fascinante a través de la sociedad turca contemporánea. Continuando con esta selección Superíndice 3N, quiero hablarles de El Club, otra serie original de Netflix que me encantó Superíndice 3. Ambientada en Estambul en la du copyright cada de 1950, El Club cuenta la historia de una mujer judua que sale de prisión Superíndice 3N después copyright S de muchos aún más menos o si se reencuentra con la hija que abandonó Superíndice 3 cuando era ni un más menos a. Esta serie es un viaje emocional a través copyright S de una U con diéresis copyright poca turbulenta de la historia turca, explorando temas como el antisemitismo, la discriminación Superíndice 3N y la identidad. Lo que hace a El Club tan especial es la forma en que retrata la vida de la comunidad judía en Estambul, mostrando sus costumbres, tradiciones y luchas. Es una serie que te enseña más menos a, te emociona y te hace reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto. Además, la ambientación Superíndice 3N es impecable y las actuaciones son espectaculares. No se pierdan El Club. El Club nos transporta a una época convulsa en la historia de Turquía,
donde la comunidad judía enfrentaba la discriminación y el antisemitismo. La serie nos presenta a Matilda, una mujer que sale de prisión después de pasar muchos años tras las rejas. Al salir, Matilda se enfrenta a un pasado que creía haber dejado atrás, su hija Rachel, a quien abandonó cuando era niña. Decidida a enmendar sus errores, Matilda consigue un trabajo en un club nocturno en Estambul, un lugar vibrante y lleno de vida, pero también marcado por las tensiones sociales y políticas de la época. A medida que Matilda se acerca a su hija y se integra en la comunidad del club, descubre secretos oscuros y se enfrenta a los prejuicios de una sociedad intolerante. El Club es una serie que te atrapa desde el primer momento por su ambientación impecable, su ritmo narrativo ágil y sus personajes complejos y entrañables. La serie no solo te entretiene, sino que también te educa sobre la historia y la cultura de la comunidad judía en Estambul. Además, el Club destaca por sus actuaciones espectaculares. Gökçe Bahadır en el papel de Matilda ofrece una interpretación magistral, transmitiendo la fuerza, la vulnerabilidad y la determinación de su personaje con una sutileza impresionante. Bararduk como Ismet, el carismático dueño del club, también está excelente. El resto del elenco también está a la altura, creando un mundo creíble y emotivo. Si estás buscando una serie que te emocione, que te haga reflexionar y que te transporte a otra época, El Club es una serie que no te puedes perder. Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia y la cultura de la comunidad judía en Estambul. Ahora, para los amantes del drama Istu Superíndice 3 rico, tengo una recomendación Superíndice 3N que les fascinará. Se trata de Resurrection, Ertugrul. Esta serie, que cuenta con varias temporadas, narra la historia de Ertugrul, el padre de Osmu N y el fundador del Imperio Otomano. Prepur rense para batalla su con diéresis copyright picas, intrigas palaciegas y romances apasionados. Lo que hace a Resurrection, Ertugrul, tan adictiva es la forma en que combina la historia con la ficción superíndice 3N, creando un relato emocionante y lleno de acción superíndice 3N. Además, los personajes son muy carismáticos y te encariu más menos as con ellos pidamente. Si les gustan las series de con diéresis copyright poca con un toque de aventura y romance, Resurrection, Ertugrul, es una opción superíndice 3N que no pueden dejar pasar. Eso su prepurrense para invertir tiempo porque tiene muchísimos capítulos. Resurrection, Ertugrul, es una serie que te sumerge en el mundo de la Edad Media en Anatolia, una época de conflictos, intrigas y heroísmo. La serie sigue la vida de Ertugrul, un valiente guerrero turco que lucha por establecer un hogar para su tribu y sentar las bases del futuro Imperio Otomano. A lo largo de las temporadas, Ertugrul se enfrenta a enemigos poderosos, tanto internos como externos. Debe lidiar con las traiciones de sus aliados, las ambiciones de sus enemigos y las luchas internas de su propia tribu. A pesar de las adversidades, Ertugrul nunca pierde la fe en su visión y lucha con valentía y determinación por defender a su pueblo. Resurrection, Ertugrul, es una serie que te atrapa por su ritmo narrativo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y sus personajes carismáticos. La serie no solo te entretiene, sino que también te educa sobre la historia y la cultura de los pueblos turcos. Además, Resurrection, Ertugrul destaca por sus actuaciones sólidas y su producción impecable. Engin Altan Ziatan en el papel de Ertugrul ofrece una interpretación convincente y llena de fuerza. El resto del elenco también está a la altura, creando un mundo creíble y emocionante. Si eres fanático de las series de época, las batallas épicas y las historias de heroísmo, Resurrection, Ertugrul, es una serie que no te puedes perder. Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia y la cultura de los pueblos turcos. Ten en cuenta que esta serie es larga, muy larga, pero si te enganchas, te aseguro que valdrá la pena la inversión de tiempo. Y para terminar con esta selección superíndice 3N, quiero recomendarles una serie que es un poco ligera, pero igual de entretenida. Se llama Love 101 y es otra producción superíndice 3N original de Netflix. Esta serie juvenil cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar la expulsión superíndice 3N de su profesor favorito. Lo que hace a Love 101 tan encantadora es la forma en que aborda temas como la amistad, el amor y la rebeldía juvenil. Los personajes son muy divertidos y te identificas con sus problemas y su más menos os. Es una serie fresca, optimista y llena de energía. Si buscan algo para ver que los haga reír y sentirse bien, Love 101 es una excelente opción superíndice 3N.
Love 101 nos transporta a un instituto en Estambul, donde un grupo de estudiantes rebeldes y marginados se unen para salvar a su profesor favorito, Burak, de la expulsión. Los estudiantes, cada uno con sus propios problemas y sueños, deciden que la única forma de lograr su objetivo es hacer que Burak se enamore de una de las profesoras del instituto. A medida que los estudiantes se involucran en su plan, descubren que el amor es mucho más complicado de lo que pensaban. Se enfrentan a sus propios sentimientos, a los prejuicios de la sociedad y a las dificultades de la vida adolescente. A pesar de los obstáculos, los estudiantes aprenden a trabajar juntos, a apoyarse mutuamente y a descubrir su propio potencial. Love 101 es una serie que te atrapa por su humor, su frescura y sus personajes entrañables. La serie no solo te entretiene, sino que también te recuerda la importancia de la amistad, el amor y la rebeldía juvenil. Además, Love 101 destaca por sus actuaciones jóvenes y talentosas. Los actores y actrices que interpretan a los estudiantes transmiten la energía, la incertidumbre y la esperanza de la adolescencia de una manera muy convincente. Si estás buscando una serie ligera, divertida y optimista que te haga sentir bien, Love 101 es una serie que no te puedes perder. Prepárate para reír, emocionarte y recordar tus propios años de instituto. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las series turcas emocionantes y cautivadoras que he visto. Hemos explorado desde thrillers psicolu superíndice 3 a ICOS hasta dramas ISTU superíndice 3 ricos, pasando por historias de amor complejas y retratos sociales profundos. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención superíndice 3N y que se animen a darle una oportunidad. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que la televisión superíndice 3N turca tiene para ofrecer. Asu que exploren, descubran y disfruten de este mundo lleno de historias fascinantes. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright creándolo para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mu. No se olviden de dejarme en los comentarios L de estas series les llamo superíndice 3 es la atención superíndice 3N, o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N para compartir. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright estu n viendo. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright n descubran estas maravillosas series turcas, y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada suscripción superíndice 3N me ayuda a seguir creando contenido para ustedes y a traerles recomendaciones de series y películas. Asu que ya saben, clic en el botón superíndice 3N rojo y active la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.